Buenas tardes a todos. Sabemos que estamos viviendo momentos o tiempos difíciles, tiempos de confusión, ¿verdad? Para muchos. Hemos recibido instrucciones de parte de nuestras autoridades acerca de lo que debemos hacer para procurar no contagiarnos con ese virus del cual hemos escuchado. Y espero que estemos llevando a cabo las instrucciones que nos han sido dadas. Pero como creyentes en Dios, sabemos que podemos hacer algo más que las instrucciones que el gobierno nos ha recomendado. Y una de esas cosas que sabemos que podemos hacer como cristianos es acerca de la oración. La oración es una parte vital en la vida del creyente. Y me gustaría el día de hoy compartir con ustedes algunos pensamientos acerca de la oración. Y me gustaría pedirles que abran su Biblia, si la tiene ahí cerca de usted, y la mantenga abierta en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, del cual voy a leer los primeros 6 versículos, que dice de esta manera: Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Bueno, déjenme aclarar que el día de hoy este mensaje lo he preparado en 3 partes, y el día de hoy vamos a ver solamente la primera. Y comienzo compartiéndoles que en el libro de Apocalipsis hay 3 figuras simbólicas muy conocidas, pero regularmente poco entendidas, que ocupan casi la mitad de este libro. Esas figuras a las que me refiero son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Aunque no puedo tomar mucho tiempo en este momento para explicar a detalle el propósito de cada una de ellas, sí me gustaría que entendiéramos que cada grupo tiene un propósito fundamental. Por ejemplo, el propósito de los sellos es revelación para el pueblo de Dios. El propósito de las trompetas es advertencia para la humanidad incrédula, para la humanidad impía, con el propósito de que se arrepienta. Mientras que el propósito de las copas es castigo contra la humanidad que, a pesar de la advertencia de las trompetas, no se arrepintió. El capítulo 8 que leí al principio, los primeros 6 versículos, al mismo tiempo que es un preludio que precede al toque de la primera trompeta, también narra la descripción de lo que sucede cuando se abre el 7º sello. De manera que, de acuerdo a lo que acabamos de decir respecto al significado de los sellos, podemos entender que este último sello revela algo importantísimo para el pueblo de Dios.
Y ese algo es, ¿qué sucede cuando los cristianos oran? Bueno, en esta primera parte que le decía hace un momento, voy a compartir que cuando los cristianos oran, lo primero que sucede es que el cielo escucha. Y vuelvo a leer los primeros 2 versículos de este capítulo 8, que dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Como a menudo sucede en el libro de Apocalipsis, cada nueva narración que va sucediéndose una a otra, regularmente nos toma por sorpresa. Desde el momento en que entramos con Juan, allá en el capítulo número 4, entramos juntamente con él en el salón del trono que está en el cielo. Desde ese momento hemos sido bombardeados con diferentes escenas y diferentes sonidos. En el capítulo 4 y 5 escuchamos al coro celestial. En el capítulo 6 podemos escuchar 3 cosas diferentes. Primeramente, el estruendo de los jinetes galopando. En segundo lugar, el lamento de los mártires que se encuentran bajo el altar. Y en tercer lugar, el estrepituoso estallido del universo volando en 1000 pedazos. El capítulo 7 termina con un hermoso himno entonado por el más grandioso coro jamás reunido. Cada uno de estos capítulos, en cada uno de ellos, casi todo fue dicho o cantado, dice la palabra, a gran voz. El capítulo 5, versículo 2, por ejemplo, dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. En el versículo 12 del mismo capítulo 5 dice que decían a gran voz. El capítulo 6, en su versículo 10, dice la palabra: y clamaban a gran voz diciendo. Mientras que el capítulo 7, versículo 2, dice así: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz. Mientras que el versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo. Si se fija, cada uno de estos versículos de los capítulos anteriores nos habla de que continuamente hay alguna exclamación, algún canto, alguna expresión, pero todas llevan el calificativo a gran voz. Pero ahora, de repente, cuando se abre este 7º sello, dice la Escritura que hubo silencio, hubo un silencio, un completo y total silencio. Y este silencio, añade la Escritura, duró como por media hora. Media hora, para nosotros, para cualquiera de nosotros, no es un largo periodo de tiempo, a menos que uno esté a la expectativa de algo. Por ejemplo, si usted tuviera que correr con su hijo para el hospital y tuviera que esperar para conocer el diagnóstico del médico acerca del problema que su hijo, el problema de salud que su hijo presenta, definitivamente media hora podría parecerle toda una vida. O si usted se encuentra atrapado en el tráfico a la hora pico, a la hora de más tráfico aquí en la ciudad, y tuviera la urgencia de llegar a una junta, por ejemplo, en el trabajo, media hora no sería un tiempo excesivamente largo. De la misma manera, para Juan,
Mientras él esperaba para ver qué iba a suceder después de que aquel séptimo sello se abre, aquellos 30 minutos celestiales debieron haberle parecido a él una eternidad. A los comentaristas les ha resultado difícil dar con el significado de la frase como por media hora. Se preguntan, ¿qué significa esta frase? ¿Qué significa este silencio que se hizo como por media hora? Quizá una mejor pregunta que nos pudiéramos hacer sería, ¿qué propósito cumple en la narración estas palabras? Y esto me lleva a pensar en las partituras musicales. Las partituras musicales, si usted conoce de música, estoy seguro que va a entender mejor este argumento que le voy a presentar. Las partituras musicales usan símbolos llamados silencios. Cuando un cantante o un músico llega a un punto de la partitura donde se encuentra un silencio, entonces hace una pausa por el espacio de tiempo que este silencio indica y guarda silencio por este periodo de tiempo. Al igual que en una obra musical, se presentan diferentes clases de notas según su duración, ya sea un tiempo, medio tiempo, un cuarto de tiempo, un octavo de tiempo o un 16avo de tiempo. También se incluyen diferentes clases de silencio en las partituras según su duración. Y así como la clase de nota determina cuánto tiempo se debe sostener un tono, la clase de silencio también nos dice cuánto tiempo hay que guardar silencio, o en otras palabras, cuánto tiempo se interrumpe el canto. Jamás he escuchado a nadie preguntar ¿qué significa el silencio en una obra musical? Porque entendemos que más bien el silencio está allí para cumplir un propósito en esa obra musical. Y ese silencio, ese propósito es contribuir al efecto conjunto de la obra musical que estamos escuchando. En otras palabras, hacer que el canto o la música produzca en ese momento cierta disposición en el ánimo de los oyentes. Es algo parecido a lo que se acostumbra a hacer en las películas de suspenso, que seguramente todos hemos visto, donde el actor, el protagonista, va caminando o se encuentra en un pasillo, en un cuarto, en una habitación, hasta cierto punto oscura. No hay ruido a su alrededor, todo está en silencio. Y repentinamente, junto con alguna imagen que aparece detrás de él regularmente, se escucha un ruido. De la misma manera que el silencio previo contribuyó para hacer la escena más estimulante, más sorprendente para el espectador, del mismo modo, el silencio que aparece en estos versículos del capítulo 8 es muy probable que tenga ese mismo propósito primordial, es decir, intensificar el ánimo de expectación por las revelaciones que seguirán en los siguientes versículos. En este caso particular, me pregunto, ¿cuál sería el propósito de crear esta expectación? O dicho de otro modo,
¿Hacia qué acción va dirigida esta expectación? Si seguimos leyendo los versículos 2 al 6, nos daremos cuenta que el tema que predomina es el de la oración. De tal forma que es muy probable que el silencio que aparece en el versículo 1 se haya producido con el propósito de escuchar solemnemente las oraciones de la iglesia. William Barclay, conocido comentarista del Nuevo Testamento, escribió con respecto a este pasaje las siguientes palabras: las oraciones de los santos están a punto de subir a la presencia de Dios, y puede estar privando la idea de que el cielo y todo lo que en él hay hagan una pausa para que las oraciones de los santos puedan ser escuchadas. Hasta la música del cielo y los truenos de la revelación se detienen, con el fin de que los oídos de Dios puedan captar la oración que susurra hasta el más humilde ciudadano de ese pueblo suyo que ha depositado su confianza en el Señor. Yo sé que quizá usted pueda pensar, pero Dios no necesita que haya un absoluto silencio para poder escuchar las oraciones de su pueblo. Y es cierto, tiene razón, pero recuerde que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Y cuando escuchamos a alguien que respetamos, que está hablando o que se dispone a hablar, regularmente hacemos todo lo posible para que haya una atmósfera ideal para escucharle. Dejamos de hacer lo que estamos haciendo, guardamos nuestros celulares, les decimos a los niños que guarden silencio, apagamos la radio o la televisión. De la misma manera, en el acto simbólico mediante el cual Dios manda callar al cielo y a la tierra, Él lo hace con el fin de poder escuchar mejor las oraciones de sus santos. Eugene Peterson, otro escritor, dejó en uno de sus libros escrito al respecto: vivimos en un mundo lleno de ruido. Somos objeto de gritos, promociones, llamados, etcétera. Todo el mundo tiene un mensaje urgente que darnos. Estamos rodeados de ruido. El teléfono, la radio, la televisión, el estéreo. Los mensajes muchas veces son amplificados hasta un nivel ensordecedor de decibeles. El mundo es una multitud en la que todos hablan a la vez y en la que nadie está dispuesto a escuchar. Pero déjeme decirle que Dios escucha. Y el hecho de que Dios nos escuche es aún más maravilloso que el hecho de que Él nos hable. Todo lo que decimos, todo gemido, todo murmullo y aún todo tartamudeo, cuando intentamos orar, todo eso es escuchado. Todo el cielo calla. La gran voz con que los ángeles hablan, los estridentes mensajes de las trompetas, el estruendo de los cánticos ante el trono, todo ello calla mientras Dios escucha.
haya sido esta o no la idea de esos 30 o más minutos de silencio, lo cierto es que el pasaje en su totalidad proclama que Dios escucha las oraciones de los suyos por una sencilla razón, porque para Él tanto las oraciones como las de aquellos que las realizan son especiales. Usted es especial para Dios. Sus oraciones son especiales para Dios. Por eso, si usted está orando por esta situación que se nos presenta en este tiempo, téngalo por seguro de que hay un oído divino que escucha su oración. No importa qué tan corta o qué tan larga pueda ser. No importa si sus palabras son palabras escogidas o palabras sencillas, palabras simples. Mientras usted haga esa oración con un corazón humilde, téngalo por seguro que Dios en los cielos escucha su oración. La idea de que Dios escucha a su pueblo es una verdad que se enseña a través de todas las páginas de las Escrituras. En Proverbios 15:19, por ejemplo, dice sencillamente: Jehová oye la oración de los justos. Dios le dijo a Salomón en el primer libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 3: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho delante de mi presencia. Dios también envió palabras a Ezequías diciendo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 5, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Déjeme decirle que ese mismo Dios que le dijo estas palabras a Salomón, a Ezequías y a muchos otros en el Antiguo Testamento, este Dios, el día de hoy, todavía escucha las oraciones y las súplicas de sus fieles, de su pueblo, de su iglesia. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mientras que el apóstol Juan nos dejó en su primera carta, capítulo 5, versículo 14, estas esperanzadoras palabras. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Una característica, y termino con esto, una característica y una convicción que distinguía la oración de los primeros cristianos, la oración de la iglesia primitiva, era que ellos tenían en su interior la convicción, la certeza de que su oración sería escuchada. ¿No le parece maravilloso saber que cuando oramos el cielo escucha? ¿No le parece increíble que el hecho de que cuando usted ora, quien quiera que usted sea, cuando usted ora, Dios hace que todo guarde silencio para escuchar su clamor, su súplica, sus palabras? De tal manera que lo que podemos ver en estos
versículos en los cuales hoy hemos reflexionado es que lo que Juan está diciendo a los atribulados lectores de su tiempo, a los cristianos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo martirizados y que estaban siendo muertos en el tiempo de Juan, pero también a los cristianos de hoy en día que estamos pasando por este tiempo de prueba, a los cristianos, a usted que está pasando por cualquier tipo de prueba, por enfermedad, por crisis, por problemas económicos, no importa cuál sea la prueba, lo que Juan quiere decirle a través de esta palabra es que sus oraciones, y no dude en ello, sus oraciones son escuchadas en el cielo y al tiempo de Dios, al perfecto tiempo de Dios, serán respondidas. Porque el Dios de amor, de misericordia y de juicio no está muerto, no está lejano, no está sordo, ni es indiferente. Él escucha su oración. Hagamos una oración dándole gracias a Dios por este mensaje que nos llena de esperanza, que nos llena de consuelo y que nos llena de paz. Señor, queremos darte gracias porque siendo tú el Dios creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso, el Dios que dice tu palabra que no hay edificio que te pueda contener, el Dios que dice la Escritura que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. El oído de ese Dios siempre está dispuesto a escuchar aún la más humilde oración que el más humilde de sus siervos, el más pequeño de sus hijos, eleve ante tu presencia. No importa dónde sea elevada esa oración, pudiera ser en un templo, como pudiera ser mientras caminamos por la plaza, o aún en el rincón más apartado de nuestra habitación. No importa dónde hagamos esa oración, tu oído siempre se inclinará para escuchar el clamor del humilde. Gracias te damos, Señor, porque esto nos llena de esperanza, porque esto afirma nuestra fe en ti y nos hace reconocer, entender y recordar que como cristianos tenemos en la oración el poder de cambiar las situaciones y las circunstancias que nos rodean. Te damos gracias por ello, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.